a construir una nación. Y al parecer, pues, lo que presenta Hobsbawm es lo único como una herramienta potente para eso fue la dación de derechos, precisamente. Es decir, que empezaría a identificar un nacional francés o a un nacional español o a un nacional inglés. Es precisamente que cada uno de ellos tenía, pues, lo que se podría llamar como un paquete de derechos diferente al otro. A partir de ese paquete de derechos es que se empiezan a dar las lógicas de obediencia de yo como nacional a un Estado, ¿cierto? Entonces por eso ahí se empieza a dar la relación entre reconocer la soberanía del Estado y reconocer la cierta obediencia o lealtad que yo debo tener, y es una lealtad cívica, no es una, pues no es servil o agresiva, sino que es cívica, en el entendido de que yo, para poder tener mi paquete de derechos, tendré que ser leal a un soberano, que en este caso es el Estado. Por otra parte, al igual que Marshall, Reinhard Bendix entiende que la ciudadanía es un indicador de la modernidad política de la civilización, o al menos que ésta está dando paso en términos a ella. Igualmente, para ambos, el individuo será uno atomizado frente a un vínculo con un grupo identitario particular. Ya la identidad será con el Estado, en donde se subordina su pertenencia a segmentos completos de la sociedad. Entonces miren aquí cómo, aquí retomando elementos que nos ha presentado el profesor Luis, tiene incidencia con el populismo. Porque el populismo, ¿qué va a hacer con la ciudadanía? O sea, digamos, yo ya no voy a ser ciudadano, sino que yo voy a ser partidario o no de determinada persona, ¿cierto? Mientras que la ciudadanía precisamente permite que la posibilidad de yo participar en la política o en la toma de decisiones no va a estar relacionado directamente con que yo pertenezca a un grupo o no lo pertenezca, sino en cuanto yo como individuo. Eso es lo que permite la ciudadanía, que los procesos de populismo pues van volviendo mucho más difusos. Por su parte, Hirschman pretende completar el esquema de Marshall, es decir, su propósito es mostrar lo faltante en el esquema, en especial lo relacionado con que los cambios que se dan es por reacciones sociales y no solamente por luchas sociales. Así, la intención de Hirschman es examinar el conjunto de retóricas, las acciones y las progresistas, tratando de mostrar ciertos puntos en cada una de las oleadas progresivas de la retórica reaccionaria que se venían dando en la consecución de los derechos. Por su parte, Charles Tilly examina la relación entre grandes estructuras y acciones individuales, y en el intermedio de esas lógicas de acción colectiva y estructuración en red. Y la pregunta que se hace es por el esclarecimiento de los mecanismos por los cuales funciona la formación de estados y la construcción de ciudadanía. Tilly procura extraer a la democracia de los debates convencionales, entendiendo a los sujetos en un doble sentido: por una parte como un sujeto de derechos y por otra como un sujeto obediente, es decir, sujeto a algo, y este sujeto a algo que va a ser directamente el Estado. Así, la relación que se presenta entre sujetos y agentes gubernamentales es que la lógica de incorporación pone al sujeto como un titular de derechos, pero la lógica de obediencia también lo pone como vinculado o súbdito de determinado orden político, orden gubernamental o un determinado sistema político. Lo que muestra Tilly entonces, después de haber analizado lo anterior, es que la construcción de los regímenes existentes, el sujeto se construye en uno más obediente que en uno titular de derechos, y que a partir de esa obediencia luego se construye un sujeto de derechos, en el supuesto que esa titularidad se va construyendo por medio de luchas, de las tensiones con los agentes gubernamentales. Por otra parte, Tilly examina la democratización en la relación y en la interdependencia de tres tipos de relaciones sociales que tienen efectos en el régimen político. Estas relaciones son las políticas públicas, las desigualdades y las redes de confianza. Tomando estas relaciones,
Para Tilly, el proceso de democratización se presenta en la interrelación entre la modificación de políticas públicas, las desigualdades categoriales, en donde la democracia es un sistema en donde se eliminan estas últimas, donde la democracia es un sistema donde no se eliminan estas últimas, es decir, las desigualdades categoriales, sino que se les da un nuevo orden. Entonces, ¿qué quiero dejar como ya para ir terminando y abrir pues como el debate? Lo primero, la construcción de la ciudadanía o construir ciudadanos se da como una de las formas o los mecanismos que utilizaron los estados-nación para construir precisamente lo que los configura como estados, la nación, ¿cierto? A partir de la instrumentalización del derecho, ¿cierto? Es lo primero. Entonces, así la ciudadanía es un concepto que en principio es jurídico, pero que obviamente va a tener unas grandes incidencias políticas. Lo otro es como, que ya lo había pues, como mencionado ahorita, es como al ser yo ciudadano, la posibilidad de participar en la toma de decisiones no va a depender de mi adhesión o no a un partido político o a un movimiento, o estar pues como en la lógica del populismo atado a un caudillo, sino que el ciudadano es un proceso atomizador en el cual la posibilidad de participación depende de mí y no de un intermediario, ¿cierto? Y finalmente, pues hablándolo de una cosita acá ya también en el proceso de democratización, para también retomar algo que ha dicho el profesor Luis, también que obviamente está relacionado con esto, con la construcción de la ciudadanía a partir de la adhesión de derechos, es que la democracia no solamente es la idea de yo poder participar en todo, ¿cierto? Sino que las democracias, las actuales, las que nos deben interesar a nosotros, la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones solamente es uno de sus elementos, porque recordemos que tienen que haber, en estas democracias deben respetarse unos mecanismos, deben respetarse unos instrumentos, unas instituciones, y también se tiene que respetar algunas, pues la normativa respecto a eso, ¿cierto? Digamos que por eso, pues yo creo que ahorita de pronto podremos tener espacio. Por estas razones es que se cayó pues lo del referendo en la Corte Constitucional, ¿cierto? Bajo esta lógica que la democracia no solamente es la posibilidad de yo ir a votar cada 8 días por alguna vaina. Eso finalmente desconfigura la democracia como un mecanismo para que la sociedad misma, eso ya lo dice Beck, sobre la que la sociedad misma pueda incidir en las decisiones a futuro y de la forma como se van a satisfacer sus necesidades. Pues ya, muchas gracias, eso era lo que quería presentarles. Bueno, muchas gracias a los profesores que nos han presentado sus ideas. Yo simplemente en poco tiempo quisiera recoger algunas de ellas. En principio, el asunto de cómo aparecen los neopopulismos en América Latina, que están vinculados a una amplia brecha de inequidad producto de una inserción en un mercado mundial que no fue suficiente, dado que no se tenían las estrategias, las estructuras ni la preparación como nación para enfrentarlas. Además del asunto de los hombres carismáticos y los hombres salvadores, que incrementan el número de santos del día en las sociedades latinoamericanas y que pues, no sé, habrá que comprar algunas velitas como para hacer algunos pedimentos. El surgimiento de la nueva izquierda, poco lo que Luis Guillermo nos presenta, hay unos presidentes muy mediáticos, casi me estaba imaginando, y perdón la frase tan grotesca, se nos ofrecen como el presidente en su casa compra ya el DVD con los mejores momentos. Parecería que eso en últimas genera un sentido de confianza, pero que luego... La escena inaugural.
Sí, de cuando el presidente manda a que capturenlo